del Parlamento. O sea, el Parlamento no hace obviamente la obra, el Parlamento lo que da es el marco legal, la ley. El Ejecutivo es el que tiene que obviamente solucionar esos problemas. Pero ¿qué más hace el Parlamento? Controlar, es decir, estar detrás para que los fondos, y a raíz del nuevo esquema que seguro el Contralor lo va a contar, no se vayan a los bolsillos de gente y no más bien se usen en las obras. Entonces, hoy día vamos a tener unas horas, más allá, repito, de las exposiciones de algunos de mis colegas, y fundamentalmente yo le agradezco a Carlos Domínguez por la invitación. Para mí es un honor estar acá, pero sobre todo porque quiero escuchar. Lo importante para los políticos es escuchar. Y decía, y me cortaba ahí, más allá de la anécdota de que si se compró un microondas o no, y como lo quiere manejar algunos medios de comunicación, los trabajos de fondo son estos. Lo que nosotros hacemos es esto, y que dentro de un rato tenemos que estar seguro saliendo de nuevo para otra actividad en Lima y probablemente en otra semana en otra ciudad. Eso es lo que nosotros hacemos y tenemos que hacer. Nosotros nos debemos a cada uno de ustedes. Y si varios de los parlamentarios que estamos acá y el Contralor, que venimos de diferentes regiones, algunos de Lima, venimos por la invitación gentil de Carlos Domínguez, es porque ustedes tienen que tener sus representantes que se interesan y dicen: oiga, presidente del Congreso y colegas, presidente de la Comisión de Reconstrucción, de Descentralización, de Constitución, vengan a mi región para escuchar a la población y para ver de todo lo que podamos escuchar, también tener claro cuál es el ámbito del Parlamento. O sea, qué le corresponde al Congreso, qué es lo que nosotros podemos aportar y qué es lo que nosotros podemos ayudar para que obviamente las cosas mejoren. Eso es lo que vamos a tratar como corresponde hoy día, y yo voy a estar atento a cada uno de ustedes. Simplemente agradecer nuevamente a Carlos Domínguez, congresista Domínguez, yo le digo Carlos, pues estamos en confianza, agradecer a ustedes por el tiempo que se han dado y que están algunos ya desde bastante temprano. Nosotros hemos esperado, por ejemplo, una de las cosas raras de esta región es que tenemos un aeropuerto ahí medio abandonado, y que si tú sales a las 7 de la mañana, gracias al ejército que nos ha dado, nos ha permitido hoy día volar, a la FAP creo, no puedes porque acá llegan a las 8, ¿no? Y eso se abre a las 8. Cuando te das cuenta y cuando aterrizas te das cuenta que hay un potencial enorme y que hay que ver qué debería hacerse. Pero bueno, esos detalles, ¿no? Es decir, si hemos salido casi 7:30, felizmente, hemos llegado un poquito más, casi a las 9, pero te das cuenta que si tú puedes salir a las 6 para llegar a las 7, no, porque acá salen a las 8. Bueno, desde que aterrizamos ya empezamos a tomar nota de algunos detalles que deberían mejorarse y cambiar. Así que bienvenidos, y estoy dispuesto, es para mí un honor estar acá y muy alegre de estar en otras circunstancias a las que vine la última vez, aunque cuando vi tanta policía me acordé que yo vine a un estadio que estaba casi la mitad de la ciudad paralizada, una seguridad enorme, pues había un problema en ese momento con César Álvarez fuerte en la región, pero ya después, ya entrando acá a esta universidad que nos ha abierto esta sala, ya uno respira otro aire, y espero que cada vez sea mejor lo que pase no solamente en la región Ancash, sino sobre todo en Chimbote. Muchas gracias. Gracias, señor presidente del Congreso de la República, Luis Galarreta Velarde. Acto seguido, corresponde el turno al congresista Mario Fidel Mantilla Medina, primer vicepresidente del Congreso de la República. Muy buenos días, señor presidente del Congreso de la República, Luis Galarreta, señora Úrsula Letona, presidenta de la Comisión de Constitución, señor Gilmer Trujillo, presidente de la Comisión de Descentralización, señores congresistas, señor Nelson Schack, Contralor General de la República, autoridades, señores miembros de la Policía, Fuerzas Armadas, estudiantes. Para mí es una gran satisfacción estar el día de hoy en este evento tan importante promovido por el parlamentario y colega nuestro, Carlos Domínguez, quien día a día y minuto tras minuto, hora tras hora en el Parlamento siempre nos para diciendo diversos temas de interés para su querido Chimbote. Hace poco, justamente por iniciativa del congresista Khalid Domínguez, el Congreso aprobó un proyecto de ley para que se declare internacional la modernización del puerto de Chimbote. Obviamente que nosotros apoyamos por unanimidad este gran proyecto, porque al igual que ustedes, al igual que Carlos Domínguez, quien habla también proviene del puerto de Hilo. Y en Hilo también tenemos un megaproyecto, que es el famoso corredor ferroviario que debe unir Brasil, Bolivia y el Perú. Punto de partida, Santos en el Océano Atlántico de Brasil,
y punto de llegada del puerto de Hilo. Y esto debe generar una futura construcción de un megapuerto que pueda captar y movilizar inicialmente un promedio de 25 millones de toneladas de carga y más adelante sale un promedio de 100 a 150 millones de toneladas, lo que implicaría de que en el sur peruano, bueno, mi querido puerto de Hilo sería quizás el puerto más importante en todo el sur peruano. Algo parecido es lo que postula y aspira el colega Carlos Domínguez con este proyecto de ley, pero a pesar de ello, sin embargo, nos comentaba de que habían algunos periodistas, algunos políticos que critican cosas que a veces no se ajustan a una realidad. Ustedes tienen que entender que nosotros cuando damos una ley, aprobamos una ley, lo hacemos con el mejor sentido posible para de alguna manera dar las armas al Ejecutivo y pueda promover ciertos proyectos de desarrollo. Cuando el Ejecutivo igualmente el pasado año 2017 remitió al Parlamento el proyecto de ley para esta famosa reconstrucción con cambios, producto de este tema de las secuelas que dejó el niño costero, envió un artículo 1 donde no se contemplaba, por ejemplo, el tema de la reactivación económica de los sectores productivos. Solamente consignaban el punto de la rehabilitación, reposición, reconstrucción de todo lo que es infraestructura. Sin embargo, no había tomado en cuenta de que producto de este fenómeno natural, que es cíclico obviamente, habían sido afectados miles de pequeños empresarios, de microempresarios, de medianos empresarios, no solamente en esta zona de acá del norte chico de Lima, o de Anca, sino también en Lambayeque, en La Libertad, en Piura, en Tumbes, donde inclusive en el caso de Trujillo hubo una inundación de la zona donde fabrican calzado y hubieron más de 15.000 fabricantes de calzado afectados. Entonces, ante esta situación es que quien habla, viendo esta omisión de parte del Ejecutivo, propuso que esta ley de reconstrucción con cambios no solamente contemple el tema de rehabilitación, reconstrucción y reposición de infraestructura, sino además la reactivación económica de todos los sectores, porque inclusive los sectores agrícolas también habían sido afectados, y para este sector establecieron inclusive un programa para otorgar créditos, pero no en ningún caso a las MIPES, que sí requerían de un apoyo urgente del gobierno. Otro tema importante que, por ejemplo, propuso nuestro amigo Carlos Domínguez ha sido la famosa ley de proyecto de región Chinecas, ¿no? Un proyecto muy anhelado por el pueblo de Chimbote, donde de alguna manera se modifica la estructura orgánica del directorio para un poco democratizar y permitir la participación de otras instituciones y no se ha manejado solamente por una institución prioritariamente como era el gobierno regional. Han habido ciertas denuncias sobre el presuntos malos manejos de este proyecto respecto como consecuencia de la conformación del directorio, pero bueno, justamente ante la iniciativa, la insistencia de los parlamentarios de ANCAS es que se propuso un proyecto de ley y finalmente fue aprobado esta nueva conformación que de alguna manera va a permitir mayor transparencia en los fondos de este proyecto tan anhelado por tantos años. Quiero retroceder un poquito este tema del puerto. ¿Por qué? Porque así como Chimbote, Salaberry, Callao, Matarani, Hilo, que tienen terminales portuarios, que pueden ser muy importantes, que en otros años tuvieron muchísimo más movimiento, sin embargo, en las últimas décadas, lamentablemente el Perú ha perdido protagonismo portuario. Si algunos no conocen, los puertos se manejan a través de conferencias marítimas internacionales, y para el caso de los puertos del Océano Pacífico en esta zona de Sudamérica, toda la costa de Sudamérica, desde Colombia, Ecuador, Perú, Chile, quien maneja las conferencias marítimas internacionales para ver las rutas marítimas que deben utilizar las grandes navieras, es el vecino país de Chile. Y el Perú perdió protagonismo. Y este protagonismo es el que justamente queremos recuperar. Uno, con este megaproyecto de Hilo, donde sea el puerto más importante en el sur. Chimbote, que sea un puerto moderno, importante y que capte carga de los proyectos de Chavimochi, Gallito Ciego, en el futuro de Chinecas, entre otros, y darle movilidad también al aeropuerto y al puerto mismo de acá de Chimbote. Entonces, temas interesantes que seguramente van a ser desarrollados con mayor amplitud por el colega Carlos Domínguez,
y simplemente quiero ratificarles lo que dijo el congresista Luis Galarreta. Nosotros, con nuestro trabajo legislativo, de alguna manera contribuimos con la base legal para que el Ejecutivo las cumpla. De nada vale que nosotros tengamos la mejor voluntad de dar las armas legales para poder fomentar el desarrollo del país, cuando el Ejecutivo simplemente lo pone en letra muerta. Esperemos que este nuevo gobierno presidido por el ingeniero Martín Vizcarra, de alguna manera, ponga la atención en proyectos tan importantes como que se han dado para Chimbote y para diversas zonas del país. Muchas gracias. Muy bien, ha sido el congresista Mario Fidel Mantilla Medina, primer vicepresidente del Congreso de la República. Corresponde la ocasión a la congresista Úrsula Letona Pereira, presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento. Adelante, por favor. Muy buenos días. En primer lugar, señor presidente del Congreso, al Contralor General de la República, a cada uno de los señores congresistas que nos acompañan en la mesa, las altas autoridades de la región de Ancash, y a cada uno de ustedes por acompañarnos esta mañana, en la cual venimos a contarles un poco qué hacemos desde el Congreso en el tema de lucha contra la corrupción, qué hacemos en el Congreso para apoyar el proceso de reconstrucción y qué hacemos en el Congreso en general para relacionarnos de mejor manera con la ciudadanía y sobre todo con quienes representamos. En este caso quiero hacer una mención especial al congresista Carlos Domínguez, quien en reiteradas oportunidades solicitaba que realicemos una audiencia aquí en Chimbote. Y la verdad, estamos muy complacidos, no solamente de haber atendido la invitación, sino también de podernos involucrar en lo que es el desarrollo sostenible de un departamento como es Ancash. Un departamento que no solamente tiene una costa privilegiada, con abundantes recursos hidrobiológicos y una pesca artesanal por desarrollarse, sino también un corredor turístico en la sierra de Ancash que aún no ha sido explotado a plenitud. Yo me quiero referir a ese motor de desarrollo que puede significar Ancash en la economía de nuestro país. Y es verdad, conversábamos en reiteradas oportunidades con Calín sobre qué hacer, cómo activar este motor de desarrollo, estas economías que representan en sí la esencia de lo que es nuestro país, la micro y pequeña empresa. La micro y pequeña empresa en pesca artesanal, la micro y pequeña empresa en desarrollo turístico. Creo que el reto está ahí desde nuestra perspectiva y desde nuestro trabajo. Lo que hemos procurado es apoyar las iniciativas de agroexportación, lo que va a significar chinecas en Ancash, el puerto que va a permitir ya no bajar hasta el Callao, sino poder ampliar la cobertura de la carga, y también el tema de cómo hacemos que la gestión del proyecto Chinecas sea mucho más eficiente, garantizando la participación también de los gobiernos locales. Creo que esos aspectos se han podido trabajar desde nuestra labor congresal, porque tienen un representante que ha peleado, que ha sido el que presentó las iniciativas y que ha significado una atención prioritaria por parte del Congreso. En lo que se refiere a la lucha contra la corrupción, también quisiera contarles que este Congreso, el nuevo Congreso, ha podido aprobar iniciativas muy importantes y que lamentablemente no alcanzan la cobertura que merecen. En primer término, la aprobación de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Nunca más un César Álvarez va a poder escudarse en el tiempo para no cumplir una pena o una sanción por el desfalco al dinero del Estado. Nunca más una persona condenada por delitos de corrupción, narcotráfico, terrorismo o apología al terrorismo, violación sexual, va a poder ser parte de una plancha a gobernador regional o de una plancha
a presidente de la República o nunca más va a poder participar en una elección congresal. Hoy el nuevo Congreso le cierra la fila a los corruptos, a los violadores, a los narcotraficantes, aquellos que ofendieron nuestro país con los delitos más graves. También este nuevo Congreso aprobó la ley para que estas personas tampoco puedan acceder a ejercer función pública. No solamente los alejamos de los partidos políticos y de la clase política, sino también del aparato estatal, con la inhabilitación perpetua o conocida como la muerte civil. Y estas iniciativas que hemos ido aprobando, que significan una sanción ejemplar a aquellas personas que se coludieron para robarnos, que le quitaron el desarrollo a nuestras regiones, es el talante de este Congreso, tratar de evitar que esta clase de personas estén involucrados en el quehacer nacional. Yo la verdad me siento satisfecha del trabajo que venimos desarrollando en la lucha contra la corrupción. Sin duda habrá muchísimo más que hacer, pero dependemos muchísimo también de ustedes, de que se involucren, de que dejemos nuestros espacios, nuestras zonas de confort para intervenir activamente en la lucha contra la corrupción. Hemos atendido iniciativas del señor Contralor de la República, con quien venimos trabajando el tema de reconstrucción. Acabamos de aprobar, como lo han señalado mis predecesores, una nueva ley de reconstrucción que finalmente signifique un cambio, que signifique que la gente que fue afectada, por ejemplo, en Guarmey, donde estuvimos con el congresista Domínguez, finalmente mejore su calidad de vida. Ese es el compromiso de los congresistas de este nuevo Congreso y necesitamos de cada uno de ustedes para seguir avanzando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, congresista de la República, Úrsula Letona Pereira. A continuación le corresponde hacer uso de la palabra a la congresista Carla Melisa Schaeffer Cuculiza, presidenta de la Comisión Multipartidaria Especial de Seguimiento al Progreso y al Proceso de Reconstrucción en las zonas afectadas por el fenómeno El Niño Costero. Adelante, por favor. Gracias, señor. Saludar a la mesa que nos acompaña. Gracias, Calín, por tenernos en tu casa. A nuestros hermanos y hermanas chimbotanos y a las autoridades acá presentes. Agradecer al Contralor de la República. Creo que es algo simbólico que él está acá presente. Conversábamos en la antesala y le decía, te has puesto el chaleco rojo porque realmente esta fue una zona roja de la corrupción. Y eso tenemos que cambiarlo. Yo creo que es un trabajo de todos. Está bien, necesitamos de la Contraloría, de la prensa que hace informes periodísticos, pero también de la población, del compromiso de la población a decirle basta, basta a la corrupción. Si la corrupción existe es porque hay dos personas, el que ofrece y el que recibe. Y eso tenemos que pararlo, porque a quien le hacemos daño es a nuestra patria, a nuestro Perú, y especialmente al más pobre. El más pobre pierde todas sus oportunidades de tener acceso al agua, a la luz, a esa conectividad para poder desarrollar las riquezas que esta maravillosa región de Ancash tiene. Ancash tiene un potencial inmenso. Tiene casi el 20% de costa, pero el resto es parte de sierra, donde existe una riqueza inmensa, ya sea de minerales, turismo. Acá Huaraz tiene una zona maravillosa. Tenemos un pasado milenario que el congresista Domínguez siempre nos los hace conocer, y esta costa bendita, que durante años ha dado tanta riqueza a nuestro país con los productos hidrobiológicos, el boom de la anchoveta. Ancash, la zona de Chimbote,
nos permitió ser el primer productor de harina y pescado del mundo en su momento y poder tener una riqueza. Pero lamentablemente vemos que esa riqueza no toca a la gran mayoría, no toca a ese pobre que está esperando esa oportunidad que le tenemos que dar a través de las autoridades. Yo quiero enfocarme, queridos amigos de Chimbote, en el tema de la reconstrucción. Lamentablemente, el gobierno saliente se olvidó, y que acá tenemos nuestros grandes héroes, del momento, de la situación tan difícil que pasamos con el niño costero. Yo soy de Piura, imagínense. Si yo no hubiera tenido a mis Fuerzas Armadas, a mi policía, a la solidaridad de todo el pueblo peruano y del extranjero, hubiera sido muy difícil. Y las cifras hubieran sido totalmente diferentes, totalmente diferentes. Yo, por favor, les pido un fuerte aplauso para nuestras Fuerzas Armadas y Policía que hoy nos acompaña. Un agradecimiento a través de mi persona, el Congreso de la República y del Perú entero por esas acciones tan valerosas que hicieron. Tan valerosos, los puentes para poder llevar alimentos a las zonas incomunicadas, sacar a esa paciente enferma que no podía salir porque acá en Chimbote se cayeron 19 puentes, 30 se dañaron, no podían ser transitados. Es ahí donde nuestras Fuerzas Armadas están ayudándonos a solucionar estos problemas. Hemos tenido acá en Chimbote, en nuestra Panamericana, que nos daba la conectividad, 442 kilómetros que se han perdido la capa asfáltica. Y internamente en la región Chimbote hemos tenido 744 kilómetros, ya sea de pistas asfaltadas o trochas, que se perdieron. Nos quedamos incomunicados, eso es lo más complejo. Ancash, Contumbes, Lambayeque, Piura, La Libertad y Lima fueron las zonas más golpeadas por el niño costero. Acá la agricultura, disculpen la expresión, le dio con palo. Perdimos más de 8.800 hectáreas parcialmente y 3.800 se perdieron totalmente. Producciones de más de 28.000 toneladas se perdieron. En los sistemas de riego fueron soterrados casi en un 18%. ¿Y cuál es lo más triste, queridos amigos? Que ya pasó más de un año y que no se ha hecho nada. Que no se ha hecho nada. El gobierno pasado creyó que juntaba a las autoridades, tráiganme los proyectos, las fichas, todos corrían, las juntas de regante, los alcaldes haciendo sus fichas, sucedan para poderlos llevar, iban hasta Lima porque los metían a través de las oficinas descentralizadas, se les perdía los papeles, para variar. Increíbles. Entonces viajaban a Lima, las juntas de regante, las autoridades, los directores de los colegios. Ustedes han tenido 451 instituciones educativas colapsadas. Si yo voy a verlas, ninguna se ha recuperado. Se les dio los 20.000, 30.000 soles de mantenimiento y punto. Pero lo que es la rehabilitación para el gobierno saliente no existió. Y acá existe un protocolo después de un desastre natural. Y eso lo saben acá las Fuerzas Armadas y las autoridades y la población. En un desastre natural, como el fenómeno del Niño, o un terremoto, que Dios quiera que no nos toque, que hemos sufrido acá también en zona de Ancash, lo primero es salvar la vida, ¿no? Ponerla a buen resguardo, darle las condiciones mínimas de vida. Acá en Ancash han colapsado, exactamente colapsado, es decir, inhabitables, 3.102 casas. Viviendas colapsadas, 2.283.
y afectadas, que se le cayó una pared, se le cayó el techo, 10.553. Estamos hablando casi 16.000 personas, viviendas que perdieron casi todo. ¿Dónde están? ¿Sabe Dios dónde están? En su familia, en un momento en carpa. Entonces, después de un desastre viene devolverle la vida a esas personas, habilitar su casa, la conectividad, los puentes, ¿no? A través de puentes Bailey. Esa es la rehabilitación. Luego viene la reconstrucción. ¿En qué se preocuparon y se enfocaron más? En una famosa descolmatación que se ha llevado cerca de 3.000 millones y que nadie la ve ni la siente. Es más, con una pequeña lluvia ya se fueron los 3.000 millones y no los vemos. Para mí esa fue una forma de nuevamente robar. Gracias al Congreso de la República y a la iniciativa del Contralor tenemos una nueva ley, él la va a explicar, la 30742, que el gobierno saliente no quiso publicarla, la rechazó, imagínense. El Contralor la presentó desde octubre, ese es algo inaudito. Pero gracias al presidente del Congreso de la República, Lucho Galarreta, la aprobamos por insistencia en marzo, para poder hacer un control concurrente. El Contralor había ido a explicarnos cuál era, y yo lo voy a dejar a él que se explaye, porque acá hay mucho interés de la población y en general las autoridades saber ahora cómo podemos ser parte de el control para que no vuelva a pasar lo que pasó en esta región maravillosa. Yo voy a estar acá, yo más que todo he venido a escucharlo, me gustaría de poder conversar luego con las personas que en cierta manera no están siendo atendidas todavía por la reconstrucción, como son los alcaldes distritales, provinciales, centros poblados que fueron afectados. Hay varias partes de Ancash que han sido afectados. El congresista Domínguez es parte de la comisión, siempre está atento a poder dar solución a estos temas, con las juntas de regantes para ver dónde están sus fichas, si han sido atendidas, algunas de ellas, porque en muchas regiones la rehabilitación de los sistemas de riego, que es devolverle esa pequeña y mediana economía a nuestros hermanos agricultores, no se ha hecho. En algunos lugares solo el 8 o 10% han sido atendidos de las fichas para la rehabilitación, no estoy hablando de reconstrucción de canales. Entonces, gracias por participar, es importante que la ciudadanía participe en estos eventos, que se informe, eso es lo más importante, que se informe. Como bien lo ha dicho nuestro presidente del Congreso de la República y la congresista Úrsula Letona, el congresista Carlos Domínguez, la costumbre de decirle Calín, hay todo por hacer en Chimbote. Acabamos de llegar a un aeropuerto, como dijo el presidente de nuestro Congreso, Luis Galarreta, donde hay un potencial inmenso. ¿Por qué? ¿Por qué los productos que producimos para la exportación, como es el arándano, el espárrago, quizás las flores de Huaraz, tiene que ir hasta el Callao para subirse un avión? ¿Qué nos pasa? ¿Saben el sobrecosto que es eso? Y para entrar al Callao, un tráiler, un container se puede demorar 2 días. Cuando acá tenemos una infraestructura maravillosa, por favor, esa es decisión. Bueno, yo solo les agradezco estar acá presente y que Dios los bendiga. Gracias, amigos. A continuación, corresponde el tema al presidente de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobierno.